En el proceso productivo nos encontramos con diferentes situaciones a lo largo del año que provocan que el coste del producto final pueda ser mayor o menor de lo esperado. Esto puede deberse a dos causas: una producción mayor o menor de la esperada o a un tiempo de fabricación mayor o menor de lo esperado. En ambos casos nos podemos encontrar con un impacto en los costes finales de la empresa. Desde el ámbito o estudio de costes nos podemos hacer dos preguntas de cara a la reducción de los mismos. La primera sería: ¿cuál es el impacto en términos de coste de la desviación que hemos tenido? Y la segunda: ¿cómo podemos actuar sobre los tiempos y unidades producidas de cara a la mejora de los resultados? Con estas dos preguntas respondemos a qué ha pasado y analizamos por tanto las causas, y a cómo podemos actuar de cara al futuro, y nos adelantamos y trabajamos para introducir mejoras. Para responder a estas dos preguntas debemos calcular el coste de la eficiencia. Por tanto, hablando en términos de costes, nos debemos preguntar: ¿y qué costes debo tener en cuenta? Como vimos anteriormente, debemos considerar los datos obtenidos gracias al sistema de imputación racional de costes fijos. Los datos a trabajar son, por tanto, dichos costes fijos, ya que son aquellos cuya imputación unitaria se ve influida por la proporción en que se ha trabajado. Para los costes variables no hace falta realizar dicho trabajo, ya que su importe está relacionado proporcionalmente a la producción obtenida. El coste de la eficiencia vendrá determinado por la siguiente fórmula: horas entre unidades estimadas menos horas entre unidades reales. Esta diferencia la tenemos que multiplicar por el resultado de dividir los costes fijos entre las horas reales. Y finalmente lo multiplicamos por la producción real. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que una empresa ha estimado trabajar unas horas de 300. Y sin embargo, finalmente las horas trabajadas han sido 294. La diferencia ha sido 6 horas. Ha trabajado 6 horas menos. La producción que estimaba obtener con esas horas estimadas era de 200 unidades. Sin embargo, finalmente la producción real ha sido mayor, 210 unidades. Bien, nos falta por tanto incluir los costes. Los costes fijos totales en los que ha incurrido la empresa en este periodo han sido 1.500 euros. Ya tenemos por tanto los datos necesarios para calcular la desviación en eficiencia. Tenemos la desviación en horas, 6 horas, y tenemos que calcular el coste fijo de la hora real. Dividiendo 1.500 euros, que han sido los costes fijos totales, entre las horas reales trabajadas, 294, tenemos que el coste fijo por cada hora realmente trabajada han sido 5,10 euros. Por otro lado, necesitamos calcular cuántas horas íbamos a invertir por unidades a fabricar y cuántas horas hemos realmente invertido por unidad fabricada realmente. El primer cálculo, las horas que estimábamos trabajar, 1,5. Para ello, dividimos el total de horas estimadas, 300, entre la producción que preveíamos tener, 200. Y hacemos esta misma operación solo que con los datos reales entre las horas finalmente trabajadas, 294, y la producción obtenida, 210. Con esto y la fórmula anteriormente comentada sacamos el coste de la eficiencia. En este caso, menos 107,14 euros. De esta forma, tengo valorado el impacto en costes. En este caso, el resultado ha sido una reducción de los mismos debida a los dos factores comentados anteriormente: una disminución del tiempo empleado en la fabricación de cada unidad y un aumento de las unidades producidas. O visto de otro modo, en el caso de haber calculado los costes por el sistema de costes industrial, que imputa los costes fijos en su totalidad y no en la proporción trabajada, hubiéramos tenido un coste fijo por unidad de 7,14 euros, mientras que, calculándolo por el sistema de imputación racional, el coste fijo por unidad es de 7 euros. La diferencia de 0,14 euros se debe a la disminución de las horas necesarias para producir una unidad y al aumento de la producción que ha distribuido los costes fijos entre un mayor número de unidades producidas.